Buenas noches, gracias por estar con nosotros un día más. Hoy continuamos con el módulo de órbita organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmo en coordinación con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el de neoplasias malignas conjuntivales a cargo de la doctora Sara Plazola del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. Después de tener esta plática, vamos a tener una mesa con 3 maestros que ni siquiera necesitan presentación, ya que estoy segura que todos los asistentes a este tema los conocen. Van a estar con nosotros el doctor Guillermo Salcedo, el doctor José Luis Tobilla y el doctor Abelardo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto a nuestro ponente como a los participantes de nuestra mesa redonda. Antes de que inicie Sara con su tema, queremos recordarles a nombre de la Sociedad Mexicana de Oftalmo el curso bienal que se va a realizar del 25 al 27 de junio del 2021, en el cual esperamos que puedan acompañarnos también. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Sarita, podemos iniciar. Hola, Vero, y gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la doctora Irma Zamudio, y a ti por esta invitación para poderles hablar de las neoplasias malignas conjuntivales. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la experiencia que hemos tenido a lo largo de, pues, de todos los años que tenemos de experiencia, la etiología de los factores de riesgo de una neoplasia epitelial de la conjuntiva, de la superficie ocular maligna, van a ser pacientes de tez blanca con una exposición solar de más de 6 años, que los rayos ultravioleta están muy relacionados con esta patología, pacientes masculinos principalmente, y deficiencias de vitamina A se han visto asociadas con estas patologías. En nuestro país, pues vemos que los pacientes no son de tez tan blanca, y si vemos un paciente con una lesión que nos parezca maligna, atípica, debemos pensar y sospechar en etiologías como VIH, hepatitis B y C, y asociadas al virus del papiloma humano, como es el caso de este paciente donde es muy joven y ya tiene una lesión y tiene VIH. Las clasificaciones se han hecho para determinar tanto la morfología clínica de las lesiones como la extensión tanto sistémica y local de las lesiones, y también el grado histológico y malignidad que estas representan. A mí me gusta una en específico, que es esta que viene en este artículo, donde además de la clínica nos habla de la extensión por horarios de la córnea y del espesor de la esclera. También nos habla de las imágenes que debemos utilizar para auxiliarnos como elementos diagnósticos y del manejo que vamos a realizar en cada paciente. Obviamente esto vamos a verlo, individualizarlo en cada paciente. Es el caso de un paciente de 66 años que inicia su padecimiento hace 2 años. Este es un paciente que vi con el doctor Salcedo cuando era fellow, con una lesión conjuntival en el ojo izquierdo que se resecó en el 2006, se resecó, se dio crioterapia y se aplicó mitomicina C. Actualmente llega con esta lesión donde vemos que invade la córnea, el limbo, hay unos vasos nutricios, una coloración afresada. Esta es la localización no más frecuente porque esta es una lesión temporal, la más frecuente es en la región nasal, donde podemos ver una extensión de toda esta región temporal hacia la córnea. Y si vamos a nuestra clasificación, vemos que hay más de 6 usos horarios de la córnea afectados, con un espesor aparentemente de la conjuntiva y de la esclera afectados, y la mejor imagen que podríamos hacer podría ser aquí en nuestra gráfica, puede ser una VM o un ultrasonido, y aquí en la clasificación nuestra cirugía de elección sería una excisión lamelar de la esclera con queratectomía, crioterapia y márgenes de 2 o 3 milímetros. En este caso usamos una VM donde podemos ver que es un estudio bastante confiable, donde podemos ver la infiltración de la córnea y la esclera en un momento dado, pero la limitante de este estudio es que
no podemos ver realmente si va hacia el globo ocular. Realmente sí podemos hacerlo en diferentes cortes, que esto no nos hace mayor utilidad que un ultrasonido, y si queremos ver una extensión mayor sería una tomografía, pero aquí podemos ver que hay una extensión hacia la esclera. Entonces, en ese momento se decide hacer un abordaje de resección total, tomando bordes de 2 o 3 milímetros de la lesión, haciendo una cauterización de los vasos alrededor de la lesión en varios puntos. Se denuda la esclera, tomando la conjuntiva y la tenon hasta llegar al limbo, donde se toma una hoja de bisturí 15, donde se va a delaminar lo que es el epitelio corneal. Esto es hablando hace 10 años, que era una técnica muy extensa y muy cuidadosa que hace el oculoplástico, a pesar de que entremos a la córnea, muchos de los instituciones los hacemos los oculoplásticos y no el corneólogo. Aquí tomamos la biopsia con grandes bordes y vamos dejando libre toda la córnea de esta lesión. Terminando con la Westcott, este corte y hacia todo lo que es la conjuntiva afectada. Aquí vemos ya nuestro ojo sin lesión. Vamos al ojo contralateral, cambiando instrumentales, eso es muy importante, todo lo que no haya tocado el ojo afectado, tomando un gran injerto de conjuntiva para la disfunción de las glándulas caliciformes que vamos a dejar por quitar una extensa lesión. Y aquí vemos en el posoperatorio inmediato, ya sin ninguna limitación a los movimientos, que es importante para no dejar sin bléfaro. Este es un posoperatorio temprano, donde podemos ver un hematoma pequeño, pero pues integrado todo el injerto conjuntival. Si me ayuda el doctor Abelardo en la descripción de nuestros resultados de histopatología, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aquí vamos a ver dos fotomicrografías. La del lado izquierdo es un bajo aumento, la del lado derecho un gran aumento. En la del lado izquierdo podemos ver que el epitelio de revestimiento superficial se ve engrosado. Está aumentado, no debe ser tan grueso como el que estamos viendo, generalmente debe haber menos capas. Ese es el primer punto. El segundo, obviamente, por la localización, no es un sitio rico en células caliciformes, sin embargo, no se ve una sola célula clara. En la superficie se ve algo de paraqueratosis, que es queratinización con retención de los núcleos, y quizás sería lo único que podemos decir ahí, más que probablemente la membrana basal epitelial se encuentra conservada. Y del lado derecho podemos ver a un gran acercamiento, que aparte de que está un poquito perdida la polaridad, eso quiere decir que la manera como va madurando el epitelio de la profundidad de la superficie se encuentra desorganizado, y además vemos una gran cantidad de células que tienen un halo claro, con un núcleo alargado hipercromático, que tienen un sustrato de aspecto coilocítico, de tal manera que podríamos decir que es una neoplasia intraepitelial conjuntival que se origina en un papiloma escamoso. Gracias. Efectivamente, este paciente ya tenía un antecedente de una neoplasia intraepitelial, pero ¿qué pasa? Si nosotros de base no podemos tratar el papiloma, pues va a tener un factor de riesgo que este paciente puede ser una neoplasia recidivante. Entonces, ¿qué hicimos? En ese entonces, pues se usaba la mitomicina y se sigue usando, pero era la de elección. Este es el paciente en su posoperatorio temprano. Lo usábamos a 0.02% a cada 8 por una semana. Actualmente sabemos que este medicamento se puede usar a 0.02% por 2 semanas y después aumentar a 0.04 con la concentración por otras 2 semanas. Este artículo me gustó mucho porque habla de que también tenemos que pensar en pacientes que son inmunocomprometidos, como los de HIV, y agregar antivirales, como es el Cidofovir, que existe en México, es una solución inyectable y se pueden hacer también como gotas. La mitomicina C, les digo que se pone en 4 semanas, y esto ayuda a los pacientes que han tenido recidivas.
La cimetidina también es un buen elemento inmunoregulador que inhibe los linfocitos T para evitar las recidivas de los papilomas y el tratamiento de los mismos. Se da 400 miligramos cada 12 horas vía oral por 4 meses. Esta es la preparación de la mitomicina. Es algo un poquito complicado cuando se hace la primera vez, pero bueno, se toma 12 cc de solución inyectable. Después la mitomicina viene en polvo en 5 miligramos del frasco, se va diluyendo con estos 12 cc. Este es el color como morado azulito. Tomamos 1 cc de esta preparación, aquí se está regresando, nada más se deja 1 cc, y se llena la jeringa de 10 mililitros con solución inyectable. Se pasa a un frasco previamente estéril, el cual se va a preparar para que el paciente lo tenga como uso diario y se aplica cada 4 horas. Este es el resultado a largo plazo del paciente que vimos. Y este es otro caso de un paciente masculino que tiene antecedentes de una madre finada por sea epidermoide de piel, el cual acude por una lesión del ojo izquierdo de 1 año de evolución y refiere sensación de cuerpo extraño y una exposición crónica al sol. Él es de orundio de Hidalgo, pero pues ahí hace mucho calor, pero también mucho frío. Y también podemos ver en la foto macroscópica que tiene una tosis y una hiperemia conjuntival a grosso modo, pero si vemos un acercamiento de esta lesión, donde ya abrimos los párpados, vemos una lesión afrasada, que es como papilomatosa, multinodulada, que tiene vasos nutricios importantes, que va extendiéndose a prácticamente el 80% de la córnea en la superficie ocular, y unos vasos nutricios que también podemos ver en la parte superior de la córnea y de la esclera. Entonces, si vamos a nuestra clasificación, podemos ver que también está abarcando más de 6 usos horarios de la córnea, donde podemos ver que también es un engrosamiento mayor de 15 milímetros, es un grado 2, donde vamos a hacer, en este caso decidimos hacer un OCT, que es un estudio que está más en boga y que ya prácticamente muchos de los hospitales y de los consultorios lo tienen para otros estudios, pero podemos ver que a nivel de la esclera nos da un engrosamiento. ¿Cuál es la limitante más importante de este estudio? Es que es un barrido de luz, como funciona el OCT de High Resolution, y que no nos permite ver si hay una estructura sólida por adelante, pues las estructuras más internas. Siempre si angulamos un poco el ángulo del OCT, pues vamos a poder ver con más detalle las estructuras y el grosor y el compromiso que tiene la esclera con el globo ocular. En este caso estaba engrosado. El estudio que sigue siendo muy valioso es el ultrasonido, donde podemos ver, aparte de la invasión escleral, limboescleral, que no hay un compromiso intraocular del globo ocular, y también podríamos ver los músculos extraoculares con este estudio. Aquí decidimos hacer, a diferencia de hace 10 años, hacemos uso como los shields del alcohol absoluto en la córnea, lo dejamos 3 minutos. Vamos a disecar mucho más fácil lo que es levantar el epitelio de la córnea, y tocando la parte conjuntival sana, sin tocar la lesión, vamos a hacer la técnica de no tocar o no touch de los shields, donde vemos que sí, efectivamente es un poco más complicada porque no tenemos un poco más sólida nuestra fijación. Hacemos crioterapia por debajo, tomamos el injerto contralateral usando obviamente instrumental diferente, lo fijamos a la esclera para la deficiencia de las células caliciformes y ponemos en este caso un defecto súper grande, pues una membrana amniótica. Abelardo, ¿me ayudas con la descripción, por favor? Por supuesto que sí. Aquí estamos viendo 2 fotomicrografías, ambas teñidas con hematoxilina y eosina, a un aumento de 10 por la del lado izquierdo, un 40 por la del lado derecho. Y nuevamente en el lado izquierdo podemos ver en la parte profunda o inferior de la pantalla
que las células tienen un poquito de alteración en su disposición en cuanto a maduración, no están dispuestas ordenadamente en filas o hileras, sino que tienen una distribución un poco irregular, y conforme nos acercamos a la parte media y superior de la pantalla podemos ver numerosas células que tienen un halo claro perinuclear, un núcleo oval hipercromático, que son cambios muy sugerentes de infección por papilomavirus, coilocitos. Y en la fotografía del lado derecho podemos ver donde están las flechas rojas, quizás ilustra lo que fueron los tallos fibrovasculares de una lesión papilar. Están cortados transversalmente y lo que podemos ver alrededor es un epitelio escamoso parcialmente desorganizado, tiene discreto pleomorfismo, hay algunas células con núcleos un poco mayores, nucleolo aparente, y quizás del lado izquierdo en la parte media podemos ver algunas figuras de mitosis, de tal manera que vemos una alteración epitelial acompañada también de infección viral, que puede ser la misma asociación de papilomavirus y una neoplasia intraepitelial conjuntiva. Gracias. En este caso, sabemos que el tratamiento de elección en las neoplasias intraepiteliales 1 y 2 es quimiorreducción con el interferón alfa 2B, y este tiene, además de actividad antiviral y antimicrobiana, pues también inhibe el crecimiento tumoral. Entonces afecta tanto la enfermedad de base, que sería el papiloma, y también inhibe las células tumorales. ¿Cómo se hace? Viene en una presentación de 5 millones en polvo, un frasco, el cual lo vamos a diluir en 5 cc de solución inyectable. Aquí está el material. Tomamos la solución inyectable, la vamos introduciendo al frasco, mezclamos y posteriormente la vamos a introducir a nuestro frasco estéril, y debe ser refrigerada para que el paciente la pueda usar. También se usa cada 3 veces al día por 6 meses. Cabe mencionar que esta sustancia, pues actualmente solo la encontramos, y no es GOL, es en el Hospital de La Luz, donde el costo es accesible para nuestros pacientes. Básicamente les cuesta el vial, un frasco para 2 goteros que les vamos a dar para unas 2 semanas o 4 semanas máximo. Serían 1,000 pesos por 6 meses. Entonces tenemos que pues ver que el paciente lo pueda costear. Esto no lo tenemos en nuestra institución y el paciente lo tiene que costear. Este es el antes y el después en un mes, donde vemos que donde está el injerto de conjuntiva contralateral, pues se ve muy clarito, se ve muy bonito, y la superficie ocular se mantiene, la córnea está clara, recuperó la visión, porque obviamente al principio, cuando se está desintegrando la membrana, que dura más o menos 2 semanas, depende de la membrana, pero 2 semanas máximo en desintegrarse para que se integre o se desintegre en el tejido subyacente, podemos nosotros esperar que se aclare la córnea. No se desesperen si está opaca y que el paciente no ve nada, es normal. Este es un grado extremo de un CA epidermoide. Vamos a decir, bueno, este es orbitario o conjuntival. Este es un grado 4, donde prácticamente ya no hay quimiorreducción de ninguna lesión que podamos hacer, ni tratamiento sistémico, más que quirúrgico. Esta es la paciente que es de Mérida, y le tomaron una fotografía cuando le hicieron una biopsia incisional meses anteriores a mandárnosla. Creció rápidamente, y como vemos, pues nació de la conjuntiva y fue creciendo hasta invadir todos los párpados. Esta es la tomografía, que es nuestro estudio de elección para ver la extensión hacia la órbita, donde vemos que toda la conjuntiva está tomada, empuja el globo ocular hacia atrás. Está respetado el globo ocular, pero lo envuelve, pero obviamente esta lesión es no tratada con medicamentos tópicos, se tiene que hacer una cirugía mutilante, que es lo que hicimos, es una exenteración total, tomando todos los párpados. Normalmente lo hacemos con bisturí, con corte fino. En este caso hicimos con monopolar, que esto facilita mucho, pero lo ideal, no sé ahora qué opine Abelardo,
es no usar cauterio porque no sabemos los bordes, ¿no? También sería una pregunta de saber si hacemos el cauterio, si nos va a dejar bordes o no quemados, el usar el cauterio desde un inicio con la conjuntiva, y también pues obviamente en este caso llegamos hasta el periósteo, disecando toda la periórbita. Aquí con el palito de golf vamos a hacer una disección de los vasos supraorbitarios que son más adheridos a la órbita, y también vamos a tomar lo que es la pared medial, donde está más adherido. Esta es la parte lateral, ya liberado todo, dejamos un muñón, que es el vértice de la órbita, y cortamos prácticamente toda la órbita. Este es el antes y el después, donde podemos ver que la paciente, pues desgraciadamente, tiene una exenteración. Podemos usar una prótesis después. 5 años, que es el pronóstico de vida cuando está muy extenso, pues fallece la paciente, pero pues sin dolor, al menos, que le provocaba esta gran lesión. Otra de las lesiones importantes que vamos a hablar el día de hoy, pues son los linfomas malignos, o los linfomas que se presentan en la conjuntiva. Es un tejido linfoide asociado a mucosas, que es el más frecuente. Es muy importante reconocer que existe una disbiosis. ¿Qué es esto? Hay factores extrínsecos, intrínsecos, que van a activar o desarrollar una infección crónica en la conjuntiva, y esto nos va a dar paso a lesiones malignas o a cambios metastásicos en la conjuntiva, o metaplasias. El Helicobacter pylori es el más asociado a linfomas gástricos, y la clamidia pistache en la conjuntiva, en el tipo ocular, es la más frecuente, pero últimamente en estos estudios se ha encontrado que la variedad Delftia es una de las más frecuentes en pacientes con linfomas tipo Malta. ¿Y qué es lo de moda? Pues obviamente el COVID. Este es un virus que actualmente sabemos que se expresa en la conjuntiva, usa los receptores IECAS para entrar a las células e invadir ciertos receptores. Entonces, este es un estudio donde me interesó porque pues estudiaban pacientes con sea epidermoide, con linfomas de la conjuntiva, y con pacientes con COVID activo, inactivo y con placebo. No se vio que hubiera este receptor IECA en la conjuntiva mayor que en otros pacientes, pero sí se vio una asociación en la irritación que produce este virus, que es muy similar a lo que presentan los pacientes con sea epidermoide y con linfoma tipo MALT. Y entonces, pues tenemos que ser expectantes de saber cómo nos va a ir con nuestros pacientes en un futuro, si este virus también va a representar un riesgo, y tenemos que dar terapia coadyuvante para poder manejar este tipo de pacientes y resolver su problema. La clasificación de los linfomas puede ser de bajo grado y de alto grado. El más frecuente es el no tipo Hodgkin extranodal, en el 80%. Estos son muy benignos en el sentido que pueden remitir con el tratamiento sistémico, y son los más frecuentes, afortunadamente, para nuestros pacientes. Y el alto grado, que son los que son de células grandes tipo B o del manto, que pueden hacer hasta un 50% de diseminación sistémica. Entonces son los que tienen peor pronóstico. Es un paciente que, si lo vemos, tiene una hiperemia conjuntival nasal bilateral, pero si vemos hacia los fondos de saco, que han reiterado en estas pláticas que debemos de vigilar toda la presentación de estas lesiones en los fondos de saco, vemos esta lesión que, si bien no es la característica tipo salmón que dicen los libros, sí está rojiza, vascularizada, abarca el limbo, y en la parte temporal, donde está la glándula lagrimal, que también son muy frecuentes de encontrar este tipo de lesiones malignas de la glándula lagrimal, podría ser una vascularización muy acentuada. Este es un video que me prestó la doctora Rubio de una paciente que hizo, pero me gustó mucho porque es muy representativa la biopsia. En representativa, infiltramos para delimitar bien lo que es la esclera del atenon y la conjuntiva. Se trata de delimitar muy bien la zona donde vamos a hacer una biopsia. Se separa el atenon
todo va muy bien, pero fíjense cómo la infiltración de la conjuntiva está engrosando todo el espesor de la conjuntiva. Pues decidimos no respetar la conjuntiva y hacer una biopsia básicamente incisional, lo más grande posible para bajar la carga tumoral, pero acuérdense que estos padecimientos siempre van a hacer un tratamiento sistémico normalmente. Entonces, hacemos una biopsia representativa para que el patólogo nos pueda decir, pues, qué es lo que resulta de esto, obviamente pensando en un linfoma, que es una de las patologías que pues podemos encontrar fácilmente. Este es nuestro paciente antes y después de una biopsia similar a la que vieron. Este es otro paciente que es del doctor Salcedo, donde podemos ver que si bien es una lesión pequeña en el lado temporal de la conjuntiva, también tiene unos vasos nutricios y está sobrelevada sobre la esclera. Si me ayuda el doctor Abelardo con la descripción de la biopsia, por favor. Claro que sí. Bueno, igualmente son dos fotomicrografías con hematoxilina y eosina, la de la izquierda bajo aumento, la de la derecha gran aumento. Vale la pena mencionar en la foto de la izquierda, a bajo aumento, cómo se ve como si se formaran numerosos nódulos que son verdaderos folículos linfoides. Vean una zona pálida central que corresponde a la zona del centro germinal, inmediatamente rodeada por células más pequeñas que son células del manto folicular, y finalmente en la periferia, que no se ven prácticamente aquí, lo que serían células de la porción marginal o de la zona marginal. Y cuando veíamos esto hace mucho tiempo y veíamos folículos de diferente tamaño provistos de centros germinales, prácticamente decíamos, es una hiperplasia, no puede ser otra cosa. Y con el paso del tiempo hemos visto que podemos tener linfomas con una disposición muy nodular y podemos tener infiltrados difusos que pueden asustarnos microscópicamente, y a la hora de marcarlos resultan policlonales y son hiperplasias, de tal manera que se debe hacer en forma complementaria. Y en la foto de la derecha se ve una estructura de mayor tamaño, es un folículo con un gran centro germinal y las células del manto que, repito, pues ya no nos conformamos solamente con microscopía de luz, sino hay que hacerlo en forma complementaria con estudio de inmunohistoquímica. Gracias. Este es el antes y el después, y de la paciente, como ve, se hizo la resección total de la lesión. Este es otro paciente donde hace un aumento de volumen del párpado inferior izquierdo, y cuando vertimos el párpado inferior vemos esta gran lesión quemótica vascularizada, que si bien es muy hiperémica rojiza, pues por los datos de edad, es un paciente mayor de 60 años, probablemente con alguna alteración con sensación de cuerpo extraño. Hay que siempre buscar el factor irritativo, como lo que ya expresamos de clamidia y de alteraciones gástricas. Es importante preguntarle al paciente. Y esta es la resección quirúrgica después de la resección. No, gracias. Gracias. Este es otro paciente de nuestro hospital de 37 años de edad. Esta es una paciente que me tocó cuando casi entraba al hospital 20 de noviembre, con un antecedente de hipertiroidismo. Tuvo un bocio difuso, se le dio yodo radioactivo, tratada con levotiroxina. Inicia una lesión de 7 meses de evolución del ojo derecho, la cual, si ven en la foto clínica, en el ojo izquierdo aparentemente se ve mayor apertura de la hendidura palpebral y la apertura palpebral, pero es expensas del exoftalmos endocrino, y en el lado izquierdo sería una pseudotosis. Si vemos con detenimiento al momento de la exploración, vamos a ver que en el ojo derecho vemos esta lesión color salmón que abarca toda la conjunción del pliegue semilunar, la carúncula y parte de los fondos de saco, que aquí nos están vertiendo los párpados, pero en el párpado inferior izquierdo vemos que también hay una lesión. Es importante siempre revisar los dos párpados, aunque la lesión más evidente sea la del lado derecho. En este caso era bilateral. Nuestro estudio de elección es una tomografía en ese momento para ver la extensión, y vemos que es una lesión anterior que no invade más que la parte medial de la órbita, no afecta el recto interno, ni tampoco la parte posterior. Los músculos, en este caso, que son orbitopatía distiroidea, pues se ven relativamente conservados sin gran engrosamiento.
ni un exoftalmosendocrino aparente en la tomografía. Se hizo una biopsia incisional de la conjuntiva izquierda y le voy a pedir al doctor Abelardo que nos ayude con la descripción, por favor. Aquí se puede ver en la fotografía del lado izquierdo, es un mediano aumento y vemos un infiltrado difuso de células que tienen apariencia linfocitaria. En realidad muchos son muy parejos, muy homogéneos en tamaño y forma. Quizás algunas células son un poquito mayor tamaño con nucleolo más aparente, pero en realidad no llama la atención que tengan una variación marcada de tamaño y forma. No hay actividad mitósica, tampoco vemos zonas de necrosis o algún otro hallazgo. Y en la fotografía del lado derecho corresponde a una inmunohistoquímica, seguramente corresponde a un marcador de CD20, que es un PAN-B, en donde ilustra una positividad prácticamente en la membrana de todas las células, confirmando una naturaleza linfoide de células B compatible con un linfoma de bajo grado. Gracias, Abelardo. Sabemos que los linfomas es muy importante la inmunohistoquímica, como nos podrá hablar más adelante el doctor Abelardo de la importancia que tiene en estos padecimientos. Si es un CD20 positivo, es importante porque va a ser muy sensible al tratamiento con biológicos, en este caso rituximab. Es un biológico que es selectivo a CD20. Se da a 375 miligramos por superficie corporal. Se dan 2 meses, básicamente 8 ciclos semanal a esta dosis, aunado con la radioterapia de 40 grays en 22 fracciones y una fase de mantenimiento cada 2 meses por 1 año. En esta paciente se hacen estudios de extensión por el servicio de oncología, donde se encuentra libre de otro tipo de lesiones a nivel sistémico. Este es el antes de nuestra paciente y después del tratamiento, como hay una resolución total de la lesión. Y si vemos, a pesar de que aquí me van a decir, bueno, no se ve la conjuntiva, pero este tratamiento también se ha usado para orbitopatía distiroidea y vemos que a lo largo de 10 o más años, ella ya se embarazó, se desembarazó, sigue con su orbitopatía distiroidea, no se ha reactivado y si vemos a nivel conjuntival, pues vemos que tampoco se ha vuelto a presentar su problema de linfoma. Vemos la conjuntiva y los fondos de saco limpios. Actualmente, ¿qué se está usando o qué se trata de hacer? Es hacer menos tiempo en un hospital para bajar los costos. Estos medicamentos son caros. Entonces, la terapia actual es hacer intralesionalmente rituximab. Se pone 1 a 2 mililitros de rituximab a 10 miligramos de concentración con un cc de lidocaína. Y también se puede agregar suero autólogo para su mejor desempeño. Este es un artículo de este año donde podemos ver que pues tienen muy buenos resultados como el que nosotros tenemos sistémicamente. Yo en este caso tomaría en cuenta los pacientes que realmente es muy bueno el tratamiento sistémico, que son padecimientos que no son nada más en la conjuntiva. Entonces tenemos que hacer un tratamiento integral con la radiación y con el rituximab intravenoso y yo dejaría este tipo de tratamientos para los pacientes con recidivas o que no remitieron en nuestro tratamiento sistémico, que son los menos. Este es el caso clínico de un paciente que tenía una lesión bilateral en el ojo derecho que era muy difusa, prácticamente en todo lo que es el fondo de la conjuntiva vulvar superior. Y en el lado izquierdo, esta lesión como lobulada que salía del párpado, que incluso se veía, pues, protuía por la fisura interpalpebral que provenía de la conjuntiva, pero también si ven la conjuntiva vulvar está afectada. ¿Cuál es el estudio actual? Como lo que les decía, el OCT tiene sus limitaciones, pero para seguimiento de estos pacientes creo que es una buena arma, un estudio útil para que nosotros podamos ver después de nuestra resección, de nuestro tratamiento, si recidiva o no. Este es el caso de este estudio, donde podemos ver que después del tratamiento, pues ya no hay una lesión en la esclera, ¿no? Ni en la conjuntiva, como clínicamente.
Este es el ultrasonido de nuestro paciente, pero yo creo que me apego un poquito más a este tipo de estudios, donde en arriba y abajo es el ojo derecho y el ojo izquierdo. El ultrasonido nos puede ver que no se mete hacia el globo ocular, sí hay un engrosamiento, una lesión a nivel afuera de la esclera del globo ocular, que no lo identa, pero que sí está presente. Y el OCT, que se ve súper bonito por los colores, y vemos esta lesión en el ojo derecho arriba, donde se puede ver que invade cierta parte de la esclera, en la parte donde está la parte superior del globo ocular, y en la parte lateral del ojo izquierdo o abajo, donde podemos ver esta lesión con coloración naranjita amarillo, que también va a abarcar lo que es la esclera del lado temporal del ojo izquierdo. Pero no podemos ver igual si hay compromiso intraocular. El estudio de extensión nos abre todo el panorama, viendo que esta es la punta del iceberg, donde vemos una lesión que sale de la conjuntiva, pero se mete a la órbita. En el lado derecho vemos cómo va de anterior a posterior en la axial, en la parte superior de lo que es la tomografía axial, podemos ver anterior, y en la parte, la corte inferior, podemos ver todo el techo de la órbita que está infiltrado. En las cortes coronales, a mano derecha, podemos ver la lesión que invade todo el techo de la órbita en el lado derecho. En el lado izquierdo es solo anterior. Este es nuestro paciente, se le dio tratamiento sistémico I5 en el 2016, y actualmente acude con nosotros con una lesión mucho más pequeña, asintomático. Él no refiere ninguna sintomatología más que obviamente sus signos de catarata, su visión baja por una esclerosis nuclear. ¿Y qué decidimos hacer? Pues lo que está escrito en la literatura es inyectar el rituximab, que lo tenemos en el hospital, una dilución de 100 miligramos. Tomamos lidocaína primero, 0.1, y luego 2.2 de rituximab a esta dilución. Primero vamos a infiltrar la lidocaína. Ahí infiltramos un poquito. Es importante, obviamente es con anestesia tópica, con Ponti, con tetracaína, y limpiamos bien la zona, y ahí estamos infiltrando el rituximab, que son 0.2 mililitros de rituximab a esa dilución. Este resultado pues lo veremos porque pues es muy reciente, y creo que hay que ser reservados para utilizar este tipo de tratamientos solo en pacientes que no han recidivado y que ya no quieren ser sometidos a una hospitalización por el COVID, que tienen miedo, que no quieren ser hospitalizados, este paciente tiene 80 años, son de riesgo. Entonces, esta es una maniobra que podemos hacer en el consultorio, pero sabemos que la patología finalmente va a ser sistémica y se debe controlar sistémicamente. Finalmente es un paciente de 68 años con un diagnóstico de cáncer de mama, tratada en el 2008 con cirugía, quimio y radioterapia adyuvante. Ella inicia su padecimiento actual hace 2 meses con una lesión en el canto externo del ojo derecho. Macroscópicamente en esta fotografía básicamente no se le nota, pero si vamos al antifaz, vemos ligera hiperemia en el canto externo, en la conjuntiva temporal. Y si abrimos los párpados, vemos una lesión que es heterogénea, de características de diferentes matices, colores, que no son ni un hipodermoide como los que hemos visto, pero tampoco un linfoma. Bueno, pues hacemos estudios de extensión, en este caso un ultrasonido, donde vemos que no se mete intraocularmente. Decidimos hacer otro estudio de extensión para ver si no había una metástasis por el antecedente de cáncer de mama, donde vemos que la órbita prácticamente está limpia, libre de una lesión orbitaria intra o extraconal, más que la que se encuentra anteriormente, que es súper chiquita, pero no de no importancia. Aquí lo que hicimos es hacer una biopsia conjuntival, donde vamos base limbo. Tratamos de separar la teno, pero estaba muy adherida a la conjuntiva. De hecho, estaba chiclosa, estaba dura. No era fácil de resecar, por lo que decidimos hacer la resección total de la conjuntiva.
denudando toda la esclera sin tocar el recto lateral, obviamente. No es la biopsia más hermosa que les pueda yo decir, pero es una biopsia pues generosa para el patólogo, creo yo. Se decide tapar el defecto con un colgajo rotacional de la conjuntiva superior. Este es el final de la cirugía, y si el doctor Abelardo nos ayuda con la descripción, por favor. Claro que sí. Bueno, pues aquí también tenemos dos fotomicrografías. No estoy seguro la del lado izquierdo porque me parece una tinción especial, quizás con hierro coloidal, sobre todo porque estoy viendo en el espesor de las células, digamos que como más de estirpe epitelial, una positividad en un color azul. Y en el lado de la fotografía del lado derecho, vemos como en el interior de lo que son espacios aparentemente linfáticos, grupos de células muy compactas entre sí, de núcleos redondos a ovales, no se ve nucleolo, algunos ligeramente más hipercromáticos, que de repente pareciera como si fuera componente dentro de los linfáticos del estroma subepitelial de la conjuntiva, como podrían verse a veces en neoplasias de tipo metastásico. Muchas gracias. Como conclusión, pues esto fue una metástasis a nivel conjuntival de un CA primario de mama. La paciente, este es el antes y el después, donde vemos que la evolución iba creciendo rápidamente la lesión otra vez multilobulada, por lo cual decidimos usar el interferón que se habló en las pláticas anteriores. Esto se hace como las intraoculares, usamos en este caso bevacizumab y se aplica intralesionalmente. Desgraciadamente nuestra paciente pues tenía ya metástasis intracranianas y hepáticas, por lo cual pues fallece a los 3 meses, y que es el pronóstico pues malo para la vida en el caso de las metástasis, y pues súper raro para que nos dé una metástasis en conjuntiva. Les agradezco su atención y soy muy agradecida por la invitación, y espero la experiencia de los expertos que nos acompañan el día de hoy. Gracias. No sé si la mesa de redonda quiera... Muy linda tu plática, Sara. Muchas gracias. ¿No? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Muy linda tu plática, Sara. Muy concisa y la verdad muy demostrativa. Creo que se perdió un poquito, y esto sí es bien importante, y es parte del tema de las conexiones, de cómo preparas la mitomicina y el interferón. No sé si lo pudieras repetir, esto es bien importante para que la gente lo tenga claro. Sí. En cuanto a la mitomicina, las dos preparaciones puede ser al 0.02%. El frasco viene de 5 miligramos, la presentación que tenemos en México, viene en polvo. Entonces tú tomas en una jeringa de 20, 12 cc de solución inyectable, y esta vas a diluir el frasco. El frasco, cuando tú inyectas una cantidad importante de solución, pues no le da, y porque está al vacío, entonces tienes que meter un poquito de líquido, ir sacando, ir metiendo hasta completar los 12 cc de la jeringa de 20. Una vez que tienes diluida la mitomicina, la presentación, tomas un cc de esa dilución que hiciste y lo vas a agregar otra vez 9 cc de solución inyectable, y eso es lo que vas a poner en tu frasquito para darle al paciente. Este es la solución a 0.02%. Cuando haces al 0.04% es una dilución pues menor, que es a 10 cc en vez de 12, y igual vas a tomar nada más un cc y vas a diluirlo en 9 para darte a 0.04. No sé si quedó alguna duda en cuanto a la mitomicina. No, creo que está mejor. Y
y te preguntaban si preferías diluirlo. Había una pregunta. ¿En solución lógica salina o en agua inyectable? Pues mira, yo lo hago como está escrito en la mayoría de la literatura, que es solución inyectable. No sé si cambie con la solución salina, pero así está descrito y así lo hacemos. Yo, Pepe, cuando hablas de las diluciones, cuando hacía yo esto, prefería tener mi listita, ir siguiendo el acordeón, porque siempre me costaba trabajo este tipo de rollos. Ahora ya tengo la ventaja de que tengo conmigo a las doctoras que son las que se encargan de este rollo, y entonces yo ya no tengo que estar checándolo, pero sí yo sugiero que lo tengan un acordeón apuntado cuando preparen esto para no irse a equivocar. Y yo creo que eso es bien importante, tenerlo a la mano, porque de esto depende un buen tratamiento, ¿no? En cuanto al interferón, viene en 5 millones en polvo, el frasco, y lo diluyes en 5 cc. Eso es más sencillito, lo único que haces es diluirlo y lo pones en un frasquito estéril para la aplicación del paciente y lo tiene que refrigerar, nada más. Yo no sé, que hablando de este tipo de terapias, ¿qué opinan ustedes cuando hablamos de mitomicina y 5-fluoracilo, interferón? Por un tiempo en México por muchos meses no teníamos interferón y era un gran problema. ¿Es real que estamos utilizando una terapia anticuada cuando usamos mitomicina? ¿O para muchos es igual de efectivo que el interferón, pero con la salvedad de que tiene ciertos problemas de superficie ocular que no tiene el interferón, cuando menos son bastante peores con mitomicina y con 5-fluoracilo? No sé qué opinen ustedes del uso de cada uno de estos medicamentos. Bueno, yo creo que el interferón es muy benéfico en muchos sentidos. No porque sea comercial, pero hemos tratado el 5-FU, el 5-fluoracilo, y la verdad es que en el hospital lo tenemos y no lo usamos precisamente porque el paciente no lo tolera tan bien y no hemos visto una respuesta tan favorable como con el interferón. En la mitomicina creo que tiene 2 beneficios. Si vas a tratar un papiloma, y si también es de mejor accesibilidad, también lo tenemos en el hospital, pero también tiene sus riesgos pues de las escleromalacias y que también es más irritativo, como ya se había mencionado, puede estenosar los puntos lagrimales, puede tener otras consecuencias. Creo que el que más beneficios, a pesar de que pueda tener también irritación en la superficie ocular, sigue siendo el interferón. Ahorita, pues Vero me acaba de decir que ya tienen en el Hospital de la Luz, así que ya lo podemos volver a conseguir. Que ese sería una limitante, que el paciente ya no pueda seguir con su tratamiento y lo ponemos no en el momento de la cirugía, pero sí como un seguimiento para evitar recidivas o si quedaron bordes positivos, es una forma de hacer una quimiorreducción o control del paciente. Así es. Yo perdón, Pepe. No, adelante. No, es que yo iba a comentar que en este terreno, básicamente hablando de las 2 lesiones malignas que presentaste fundamentalmente, y muy bonita presentación, Sarita, estamos ante algo que, por un lado, cuando hablamos del epidermoide o de las neoplasias parecidas, las que parecen epidermoide, tiene muchas complicaciones. Es una lesión que pone en riesgo al ojo, básicamente. Cuando hablamos de los linfoides o de las lesiones que parecen linfomas, pues nos ponen en entredicho la vida del paciente incluso. Es difícil en estas lesiones que el clínico pueda evaluar con certeza el grado de malignidad, porque hemos visto lesiones que parecen bastante tranquilas y que son muy agresivas, o lesiones que se ven espantosas y que resulta que es un papiloma, por ejemplo. Entonces, yo no sé, la impresión clínica, creo que llegamos a un punto en donde el oculoplástico, aquí hablamos de que el oculoplástico
al igual que tal vez el médico, el oftalmólogo que ve enfermedades inflamatorias, es el único que merece llamarse médico porque los demás ya dejaron de ser médicos. Pero aquí tenemos que pensar en un montón de cosas sistémicas de los pacientes y saber que en el tratamiento que estamos ofreciendo a los pacientes, pues les va a veces hasta la vida. Entonces, por ahí yo creo que esa incertidumbre que teníamos cuando nos comparábamos con los oncólogos, que siempre decíamos, pues es que el oncólogo ve que hay una celulita ahí medio extraña, le quita media cabeza al paciente. Tenemos que ser muy razonables, porque lo más importante, y tenemos que acabar entendiéndolo todos, es que lo más importante es que dejemos al paciente sin neoplasia maligna, ¿no? Entonces, pues eso es algo que a veces nos cuesta mucho. Sí, yo creo que... Y algo de lo que hablamos mucho siempre, Memo, y qué bueno que tocan esto, perdón, Sara, qué bueno que se tocan estos temas en un medio donde hay oftalmólogos que con mucha frecuencia son el primer contacto, es que aquí el tamaño sí importa. Y el diagnóstico temprano es bien importante. Con mucha frecuencia, y me ha tocado operar casos de tumores bien grandes de la conjuntiva, afortunadamente ya llegan con nosotros tiempo después y el oftalmólogo se enfocó a operarle la catarata, a hacer algún otro tratamiento y dejó el tumor para un segundo tiempo. Y la verdad, esto que dice Memo es cierto. Aquí ya más que la posmesis es la función del ojo y la vida con mucha frecuencia del paciente. Entonces, la recomendación para los jóvenes, los residentes que están empezando es, de verdad, hagan una revisión completa y busquen lesiones chiquitas en los párpados, lesiones chiquitas en la conjuntiva. Esos tumores tan agresivos que enseñó Sara empezaron siendo unas lesiones pequeñas y alguien los tuvo que haber visto, algún familiar, algún médico, algún oftalmólogo. Y de verdad que el tratamiento y el pronóstico es bien, bien diferente cuando los detectamos y los tratamos a tiempo. De acuerdo. Yo creo que, y también el principio que uno tiene, ¿no? Tú piensas que la lesión es súper fea, agresiva, como dice el doctor Salcedo, pues muchas veces son benignas. Entonces, yo creo que no ser mutilantes desde un inicio, basarnos en los estudios que tenemos de extensión para poder delimitar y ofrecerle al paciente lo mejor. Y si ya está involucrado el globo ocular, la órbita, pues hablar con él y decirle que ya vamos a tener que ser mutilantes, pero siempre ser un poco más conservadores en lo que cabe, porque 4 o 3 milímetros de conjuntiva es un montón para dejar unos bordes de borde quirúrgico sano. Y yo creo que a mí me gustaría escuchar al doctor Abelardo en cuanto a la importancia de hacer una inmunohistoquímica, porque a veces nuestros pacientes dicen, oiga, ya gasté en la patología y me va a hacer gastar más en la inmunohistoquímica, es que es rete cara. ¿Para qué sirve? O sea, ¿tiene sentido hacer una inmunohistoquímica en estos pacientes? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con hacer este tipo de estudios? Bueno, definitivamente creo que como ustedes han mencionado, esto tiene una secuencia de pasos que no debemos abreviar ninguno de ellos. Y creo que primero que nada mencionar que cuando se requiera de un estudio de inmunohistoquímica, me parece que pues cada quien tenemos que indicar los estudios que están en el área de competencia de cada quien, porque a mí me llegan de repente una solicitud y dice, favor de hacer estudio de inmunohistoquímica, y pues quizás es un papiloma escamoso. Si quieren que veamos si es un papiloma de los no oncogénicos o oncogénicos, la podríamos hacer, pero me parece que primero mejor vemos la hematoxilina iosina y luego programamos una inmunohistoquímica. Punto número 1. Punto número 2. Vemos un infiltrado linfoide que ya lo mencionaba, implica que tengo que hacer inmunohistoquímica. Programamos, la inmunohistoquímica se hace con una pregunta, con una hipótesis de trabajo. ¿Eres hiperplasia o eres linfoma? ¿Qué marcadores te pido? ¿Eres un linfoma B o eres un linfoma T? Y si eres un linfoma B, ¿qué subtipo de linfoma eres? Y en base a eso hacemos una programación de anticuerpos, porque si también me pongo a hacer un escopetazo de anticuerpos que requiera 30 anticuerpos y el paciente le digo que me va a tener que pagar una fortuna por cada anticuerpo, pues va a decir, pues mejor a mí déjeme así y yo prefiero no hacer el estudio de inmunohistoquímica. Entonces, la indicación, por supuesto que está, sí aplica cuando lo amerita, pero no es indiscriminada cualquier tipo de lesión que llega
a manos del patólogo, tiene que acabar en inmunohistoquímica. Y la otra es que finalmente algo que sería muy bueno es que el clínico ya hizo la mayor parte de la tarea, pero a veces nos pasa que el tejido no sé en qué ponerlo, quizás le quiero hacer un estudio especial, alguien me dijo que le hiciera una reacción de cadenas de polimerasas, que mejor le trate de hacer un estudio citogenético, ponlo en solución salina. Ya no sirve ni para la rutina, menos para inmunohistoquímica. Entonces, ante la duda de qué voy a hacer, coloquen su biopsia en formol al 10% para inmediatamente, yo siempre digo, de la pinza al recipiente con formol, y después veremos si hacemos un estudio especial. De lo contrario, vamos a perder un tejido valiosísimo que no vamos a poder llegar ni siquiera a decir si es maligno o no. De tal manera que con un diálogo de esa naturaleza me parece que el resultado puede ser mucho más óptimo. Oye, Sarita, me gustaría preguntarle a Abelardo también, todos los estudios de inmunohistoquímica primero pasan por un estudio de HE. Tú viendo el estudio, me imagino que viendo células homogéneas, chiquitas, ya tienes en la cabeza más o menos células grandotas, células de diferentes tamaños. O sea, eso te dice más o menos qué tipo de inmunohistoquímica vas a pedir. Sí, definitivamente, como tú mencionas, Guillermo, el tipo de infiltrado ya te empieza a orientar. El infiltrado de un linfoma muy frecuentemente es muy parejo, es muy regular, es muy homogéneo, ya sean linfocitos pequeños, medianos o mayores. Algunos pueden tener combinación de elementos. Por ejemplo, un linfoma de tipo folicular, puedes tener células pequeñas tipo centrocitos y unas más grandes tipo centroblasto, pero son los menos, y en el terreno conjuntival vamos a ver muy poquitos, de tal manera que el infiltrado nos va orientando. Y en base a eso, ya tenemos como un panel que pedimos prácticamente, porque acuérdense que los complementos son los marcadores positivos, pero también los negativos, porque yo me puedo conformar con hacer un panel para un linfoma tipo MAL, pero quizás no descarté un linfoma del manto y quizás no descarté un linfoma de tipo folicular, y me quedo muy contento y les mando, fue el linfoma B. Oye, pero ¿es un linfoma de bajo grado? Pues sí. Oye, ¿y seguro que no tiene un linfoma de alto grado? A veces un complemento lo hacen un par de inmunotinciones que pueden darle a uno mucha tranquilidad, decir, estás un linfoma B de bajo grado tipo MAL, trátalo como tal. Por supuesto, con un estudio multidisciplinario, estudios de extensión y todo lo que esto conlleva. Pero sí nos da mucha idea de básicamente qué ir programando para la inmun. Gracias. ¿Alguna otra duda? Vaya por ahí por el chat. Yo quisiera agregar algo y esto es bien importante también, sobre todo por otra vez para la gente joven, la gente que está empezando, que nunca menosprecien una lesión. Y un consejo es, y yo siempre lo digo y lo platico mucho con los residentes, por religión lo que quiten, mándenlo a estudiar. Tenemos la fortuna de contar con uno de los mejores patólogos oculares, oftalmológicos en el mundo, y de verdad mándenle la pieza, y la otra cosa, cuando le manden una pieza, manden todos los datos relevantes para que él pueda tener una idea. Esto es como cuando mandamos al radiólogo, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que nos manden una tomografía, una imagen que no nos sirve, que lo tenemos. Entonces, la verdad, tomen las biopsias, mándenlas como lo dice Abelardo, y traten de estudiar todas las lesiones. Nunca sabemos, nos hemos topado con sorpresas, lesiones que parecían muy benignas y resulta que son malas, y otra vez esto puede repercutir tanto a nivel ocular como a nivel de la vida de los pacientes. Y me gustaría también a mí preguntar tanto a ti, José Luis, y al doctor Salcedo, su experiencia en la parte privada. Cuando ustedes tienen una lesión conjuntival, llámese epidermoide o linfoma, ¿qué hacen con ese paciente? ¿Cómo hablan con ellos? ¿Cómo los derivan a un instituto, si es que lo van a derivar? ¿O cómo es el procedimiento que ustedes hacen desde que llega el paciente? Dicen, no, vamos a quitarlo y se cura. O, obviamente no, pero ¿qué es lo que le pueden decir al médico que va a tener un paciente en la privada? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo derivarlo? Híjole, yo aquí te diría que a mí me gustaría que hiciéramos una sesión que se llamara el oculoplástico ante el cáncer.
Y te voy a decir por qué. Cuando yo estoy ante un tumor vasocelular nodular, yo sé que lo puedo curar y que el paciente está curado. Pero todo el resto de lesiones nunca voy a saber que lo curé. O sea, cualquiera de lo que estamos hablando ahorita o de lo que se habló ayer o todo, la realidad es que nuestro manejo va a ser parcial. Vamos a, en muchos casos, a tener una biopsia y saber exactamente junto con el patólogo cuál es el diagnóstico y después ponernos a pensar qué es lo que sigue en el tratamiento. Aquí es interesante porque de los dos padecimientos que trataste hoy, Sarita, cuando hablamos de lesiones epidermoides, frecuentemente como cirujanos, pues difícilmente podemos tener certeza en que quitamos todo, y entonces por eso se dan una doble pasada de crío y después le damos tratamientos para evitar que vaya a recidivar y demás. Pero en el caso de los linfomas, la realidad y la sugerencia de los expertos es, pues no pretendas quitarlo todo, no hagas destrucciones innecesarias, porque son lesiones altamente radiosensibles y de todas maneras van a requerir ese tipo de tratamiento. Entonces, lo importante, nuestro papel en esos casos va a ser el papel de llegar al diagnóstico junto con el patólogo y después va a tener que ser un oncólogo el que le establezca el tratamiento específico. Pero sí, yo creo que esa es la parte deprimente de nuestro trabajo cuando estamos ante el cáncer, que en la gran mayoría de los casos, la certeza de que el paciente está curado no va a existir en nuestras manos. Sí, y yo creo que aquí es bien importante ser muy honesto con los pacientes, ¿no? Y tu pregunta es muy buena y desafortunadamente yo creo que deberíamos enfocarnos igual tanto al paciente institucional como al paciente privado. Sabemos que se manejan diferentes, pero al final los dos tienen el mismo problema. Lo que le tienes que decir al paciente o lo que le tenemos que decir al paciente es que tiene una lesión y que no sabemos qué es. Y el único que nos da la certeza, con certeza el diagnóstico es el patólogo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contra qué nos estamos peleando. Y después saber que hay tumores que podemos parcialmente tratar nosotros y hay otros que se salen de nuestras manos y vamos a necesitar el apoyo, como decía Memo, de otras especialidades, hematólogos, oncólogos, en fin, radioterapeutas. Entonces, lo que más le preocupa al paciente es si se va a quedar ciego, si se va a morir de esa lesión. Y a nadie le gusta que le digan que tiene un tumor y menos verse un tumor en el ojo, en la cara. Entonces, yo creo que lo primero es hablar de frente con el paciente, saber que tiene un problema serio y que lo tenemos que estudiar. Y una vez que ya sabemos el diagnóstico, que nos lo dé el patólogo, bueno, pues ya ver hacia dónde lo enfocamos. Y yo estoy de acuerdo, hay tratamientos con quimioterapia, con radioterapia, que son mucho más completos de lo que con mucha frecuencia podemos hacer nosotros. Y la otra cosa es no hacer más daño del que está generando el problema. A veces queremos ser héroes y resecar toda la lesión y nos podemos meter en problemas, ojos secos, en ojos que nuestro tratamiento no lo va a curar y que va a necesitar un tratamiento adyuvante. Sí. Hablando de estudios. ¿Tú qué piensas, Sara? Yo creo que el paciente tenemos que ser realistas y decirle al paciente, esta es una lesión que puede ser maligna, pero no decir cáncer, porque la palabra cáncer espanta al paciente y a los familiares y yo creo que esa palabra nunca utilizarla. Pero sí decirle, bueno, tenemos que hacer una biopsia extensa, no voy a quitarle su ojo, vamos a conservar su ojo, en el caso que se pueda conservar, pero sí tenemos que ser realistas que puede ser algo malo y que tiene que tener un tratamiento con un oncólogo en un momento dado o en un hospital, no en un consultorio. Y yo creo que eso el paciente está un poquito claro, pero no se espanta tanto, y porque tampoco tenemos que espantarlo desde un inicio, ¿no? Tenemos que ver, y yo creo que a eso va mi otra pregunta enfocada, es decir, estudio. Obviamente el histopatológico es el que nosotros preferimos y el patólogo tiene la culpa si se equivoca, ¿verdad, Abelardo? Pero no es cierto. Pero estudios, ¿qué prefieren? ¿Ultrasonido, OCT, biomicroscopía, o sea, VM o tomografía? Yo depende si lo voy a hacer yo o tengo quien lo haga. Nosotros en el hospital pues tenemos ecografistas excelentes y entonces desde ese punto de vista pues a mí yo me apoyo muchísimo en ellos, ¿no? Pero la realidad es que depende totalmente yo creo, de la experiencia de quien haga el estudio y qué tantos casos maneje
de oncología. Y la otra, el otro estudio de la ultrabiomicroscopía, bueno, Carol Karp ha publicado una cantidad de libros, de artículos impresionantes, y la verdad es que le he encontrado detalles a las diferentes neoplasias en cómo se ven con la imagen. Entonces, pues esto por supuesto depende de quién lo hace, quién lo interpreta y quién lo va a operar, ¿no? También tienes que estar convencida hasta dónde van a llegar, cuáles son tus límites y qué tanto estás viendo con la lesión. Entonces yo creo que la ultrabiomicroscopía bien utilizada es un estudio bien importante que cada vez nos da más datos, pero hay que saberlo interpretar. Sí, y saberlo hacer, porque además también es quien lo haga. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que dentro de los estudios que se mencionaron, o que mencioné en la plática, pues hay muchas innovaciones y cada vez hay más afectos al OCT, porque cada vez tienen más este estudio en los consultorios y se trata de demostrar que es mejor que los otros. Yo creo que si queremos ver un ultrasonido y una VM nos da muchísimos detalles de las lesiones, tanto de invasión escleral, intraocular, de músculos, y obviamente si sospechamos ya de una invasión extraocular o de la conjuntiva, pues una tomografía axial coronal, cortes finos, para poder ver la extensión intraorbitaria o si es que existe. Oye, yo quiero regresar un poquito a tu pregunta anterior respecto a qué hablamos con el paciente. Y te voy a decir que de mis pacientes privados, el porcentaje de pacientes con neoplasias linfoides que después de la cirugía en donde tomo la biopsia y se hace el diagnóstico y todo, no vuelven es alto, es alto. Y creo que yo hablo con ellos pues lo más claramente posible. O sea, obviamente tengo un buen cuidado de no espantarlos y demás. Hace muchos años discutíamos con Jorge Fernández Díez, que conoce muy bien aquí a Abelardo, y cuando hablábamos entre linfomas y hiperplasias linfoides, nosotros decíamos, hijo, el paciente, ¿cuál fue el diagnóstico? Hiperplasia linfoide. ¡Ay, qué bueno, qué suerte!, ¿no? Y Jorge Fernández Díez decía, una hiperplasia linfoide va a ser un linfoma con los años. La realidad es que en la actualidad, pues, pues hay gente que dice que una hiperplasia linfoide unilateral tiene un pronóstico regular de la posibilidad de hacer un linfoma, y una bilateral es muy alta la posibilidad de que nos desarrolle un linfoma a fin de cuentas. Y por eso pues se vuelve tan crítico el hecho de que el paciente sepa lo que tuvo, o sea, y que de alguna manera les expliquemos claramente que esa lesión a la larga puede poner en riesgo su vida. Por eso o sea, olvídate de si les da miedo o no les da miedo. A mí me daría mucho miedo que el paciente diga, el doctor Salcedo me operó hace 2 años y me dijo que me había quitado la lesión y mire, ya me volvió a salir, cosas por el estilo. Entonces, eso es el problema en la base de la premisa de Pepe de que todas las bolas gigantescas fueron bolita algún día. Entonces, hay que saber tratarlos así. Sarita, no, apoyando un poco lo que dice Guillermo, definitivamente creo que pese a la inmunohistoquímica que pareciera confirmar una hiperplasia, una gran amiga mía que es experta hematopatóloga, la doctora Carmen Lomi, hemos aprendido con ella que cuando la hiperplasia deja de ser la hiperplasia convencional, sino el infiltrado es muy denso y pese a que los marcadores fueron policlonales, ella usa un segundo apellido que le llama Florida, hiperplasia linfoide Florida, y ese es un mensaje simplemente al clínico para decirle, vigílalo al tiempo, no lo dejes, no te deshagas de él, porque el paciente quizás no está curado. Como dice Guillermo, decía el doctor Fernández Díaz, es un continuo que una hiperplasia quizás el día de mañana o en 10 años se convierte en un linfoma, pero eso pasa con los linfomas primarios. Un linfoma tipo MALT de la zona marginal, el riesgo con él es que no es que dure 2 años o 3, que un día se origina un linfoma de alto grado de difuso de células grandes y la historia cambió radicalmente. En ese momento el paciente tiene un linfoma agresivo y seguramente el paciente ya no tiene un linfoma en un estadio temprano. Si le hacemos un estudio de extensión, puede tener un estadio 2, 3, 4 y la historia es totalmente diferente y el pronóstico también. De tal manera, yo creo que el mensaje con un infiltrado linfoide, por banal que parezca,
Al paciente hay que citarlo periódicamente y ver cómo evoluciona. Y el problema con el paciente no solamente sucede en el medio privado, como dice Guillermo, en el medio institucional, una vez que ustedes le ponen referencia a un centro oncológico, yo creo que ni el 1% de esos pacientes regresa con uno y es una incertidumbre total. ¿Qué le pasó? ¿Continuó igual? ¿Se complicó? ¿Evolucionó? ¿O lamentablemente pues fue un deceso fatal? Es muy, muy triste no tener un seguimiento y creo que en eso probablemente se deberían de hacer un poquito de proyectos interinstitucionales para poder tratar de tener la información ida y vuelta. Sí, yo comento el caso que presenté, que le inyectamos recientemente el rituximab. Es un paciente que se trató, que sabía la importancia, que es institucional, o sea, no le, bueno, cobra, paga sus impuestos y va al ISSSTE, pero se perdió 5 años porque él se sintió curado, porque pues ya no tenía la lesión, ya no le salía por el párpado y dejó de ir simplemente. Y no le costaba la consulta, bueno, le cuesta porque paga el ISSSTE, pero se pierden los pacientes. Entonces, este paciente regresa después de 5 años. ¿Y eso pasa, Sara? Sí, este paciente se perdió y... No, ¿Sí? Se corta, Pepe. ¿Ahí me oyen? Sí, sí. Fíjate, y eso pasa en un instituto como el tuyo, donde tienen todo a la mano. Esto se complica más en hospitales como donde está Memo, donde estoy yo, donde son hospitales oftalmológicos, y de ahí tenemos que referirlo a otro hospital donde quién sabe de verdad, como dice Abelardo, si llega. Entonces, esto es una falta de conciencia de la gente. Yo creo que esto de la comunicación con el paciente es bien importante, y reiterar que no hay que menospreciar ninguna lesión. Sí, y este paciente, abundando un poquito más en dice, no, ya no quiero que me internen para inyectarme nada. Ya así como casi arrastrándolo, venga, le voy a inyectar algo en el ojo para que sea, al menos tratarlo superficialmente. Entonces, ya la conciencia de cada paciente es diferente, pero sí tenemos ese problema de que los pacientes luego no tienen conciencia de la gravedad, a pesar de que les hables directo y que digas, este es un cáncer y que tiene que tratarse, vigilarse cada 4 meses, mínimo 2 veces al año. Sí, es algo que necesitamos hacer conciencia, pero pues, a veces no lo logramos, ¿no? Oye, Abelardo, yo creo que la hiperplasia linfoide florida de la doctora Lome es como el semáforo epidemiológico naranja coloradoso, no más o menos, por si acaso. Por ahí va, por ahí va. Muy bien. Y hablando de los semáforos, yo creo que ya no hay pregunta. Nada más un comentario. Estamos ante un virus que pues va a tener muchos cambios que se presentan en la conjuntiva y que tenemos que estar en expectativa, no obviamente catastrófica, pero sí que vamos a tener lesiones y datos de conjuntivitis crónicas posteriores a COVID o asociadas a COVID y neoplasias en un largo plazo y que también vamos a tener que tratarlas con antivirales probablemente, pero pues eso es algo que también pues ya está en nuestras vidas, ¿no? Así es, muchas gracias, Sarita. No, muchas gracias a ustedes. Un placer compartir experiencias con los maestros. Muchas gracias, Sarita, por la invitación. Te admiro mucho. Cálmate, maestra. Ya mira mis canos. Un abrazo a todos, qué gusto, ¿eh? Muchas gracias, Vero. Tú acabas, Memo. Igualmente a todos. Saludos a todos. Bueno verlos. Gracias, igual. Gracias. Vero, gracias. Gracias, Vero. ¿A cerrar la plática? Sí. Creo que no, ¿verdad? Pues la vas a tener que cerrar tú, Sarita. Pues muchas gracias a todos y espero que esta haya sido una sesión pues que les haya ayudado mucho a todos sus, bueno, y la experiencia de los maestros compartida. Muchas gracias. Gracias, bye.
Bye. Muchas gracias, Sarita. Perdón, muchísimas gracias. Es que estaba bloqueada. Hasta apenas me desbloqueó Adolfo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Abelardo. Gracias, doctor Tobilla. Muchísimas gracias, doctor Salcedo. Y Sarita, sabes lo que se te aprecia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero, por todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bye.